Hello, welcome to my channel. My name is Francisco y el día de hoy vamos a trabajar una temática muy interesante y es el uso de auxiliares do, das y did en oraciones afirmativas. Espero entonces que cubra muchas de las dudas que puedan tener y que lo puedan utilizar con mucha confianza a partir de hoy. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces. Recuerden, muchachos, que normalmente los auxiliares do, das y did son utilizados en oraciones negativas e interrogativas. Es por eso que se hace un poco extraño el uso en oraciones afirmativas, sin embargo, sí se trabaja con ellos. Recuerden entonces que lo que son el do y el das pertenecen al presente simple, ¿sí? Si de pronto tienen dificultades con el uso de esto, les voy a dejar un video recomendado. Entonces se trabaja en el do y das en presente simple. ¿De qué depende el uso? De los pronombres o el sujeto con el que esté iniciando esa oración. Bien, recuerden que el do lo utilizamos con estos pronombres y el das con estos de acá. Vamos a mirar entonces varias cosas acá. Esta parte vamos a tener oraciones sin énfasis. Pacho, ¿cómo así que con énfasis y sin énfasis? Muy bien, porque acá es básicamente el punto que vamos a trabajar. Cuando vemos las oraciones afirmativas utilizando estos auxiliares es porque damos un énfasis, un sentido más fuerte a la oración. No es solamente una oración sencilla, sino que queremos ponerle un poco más de carácter. Por ejemplo, aquí ¿qué dice? They like apples. A ellos les gustan las manzanas. ¿Sí? Mira que es una oración normal. ¿Listo? Ahora, esta otra, we tidy our room. Nosotros ordenamos nuestro cuarto. Son oraciones sencillas. Ya si le queremos manejar un énfasis, vamos a aplicar el auxiliar que le corresponde. En este caso vamos a aplicar el do. Pacho, ¿cómo así? Vamos a mirar acá varias alternativas. ¿Listo? ¿Qué decimos entonces? Con el énfasis vamos a hablar del mismo sujeto, en este caso estamos hablando de ellos, y vamos a decir que ellos sí les gustan las manzanas. Entonces, básicamente ese auxiliar está teniendo el significado de la palabra sí para darle ese énfasis. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a colocar ese do aquí, ¿listo? They do y luego vamos a colocar la oración tal cual está aquí. They do like apples. Mire que ahí no estamos haciendo ni una pregunta ni una oración negativa. Simplemente estamos dando un sentido fuerte a eso. ¿Qué dice ahí entonces Pacho? Aquí simplemente dice, a ellos sí les gustan las manzanas. Mire que ese do está colocando más fuerte. Sí, más fuerte la oración. They do like apples. Ellos sí les gustan las manzanas. Lo mismo pasa en esta oración. Entonces, ¿cómo sería? Nosotros sí organizamos o sí ordenamos nuestro cuarto. Entonces, ¿cómo sería? We do tidy, yes, tidy our room. Ahí quedaría esta oración. Tengan muy presente algo, muchachos. Recuerden que cuando estamos utilizando estos auxiliares, el verbo tiene que ir siempre en su forma base. Así sean oraciones interrogativas, negativas o afirmativas, como lo estamos haciendo. Pacho, pero ahí no está en su forma base. Sí, aquí está ya en su forma base. No tenemos ningún cambio, pero es porque lo estamos haciendo con estas personas que tenemos acá. Listo. Hay un cambio especial, sobre todo en el presente simple, cuando utilizamos el auxiliar das, que es para estos pronombres o sujetos que tenemos acá. Vamos a mirar varias oraciones. Look at this one. He swims in the pool. He swims in the pool. ¿El qué? El nada en la piscina. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un sentido fuerte diciendo el sí nada en la piscina. Entonces, ¿cómo sería? Ya sabemos que utilizamos el mismo sujeto con el que estamos hablando. En este caso es he. Vamos a decir que ese sí, ¿con cuál? Con el auxiliar que tenemos acá. ¿Listo? He does. Luego, ¿qué viene? Vamos a colocar swims, ¿cierto? Vamos a colocarlo como está acá, ¿cierto que sí? No lo podemos colocar así, muchachos. ¿Por qué no? Porque recuerde que está el auxiliar y el verbo tiene que ir en su forma base. Bien, entonces mucho cuidado cuando agreguen la S, la ES o la IES. Eso depende de las terceras personas que estén trabajando y obviamente que sean presentes. He does swim in the pool. Ahí quedaría entonces nuestra oración que dice el sí, nada en la piscina. Mire que le estamos dando un énfasis. Entonces mucho cuidado con esas estructuras. Traten de hacer esta, la de Sofía. Sofía goes to the gym. Sofía va al gimnasio. Traten de decir entonces Sofía sí va al gimnasio. ¿Cómo sería entonces? Sofía, yes, Sofía. ¿Cuál es el auxiliar que vamos a trabajar? Vamos a utilizar ese does, que es el que le corresponde a Sofía por ser tercera persona en singular. Sofía does. This is the verb, guys. Ese es el verbo que tenemos, que es el verbo goes.
Pero ¿qué debemos hacer? Tenemos que dejarlo en su forma base sin ES. Recuerde que se le agrega ES por la reglita de tercera persona. Los invito para que vean ese video. ¿Listo? Sofía does go to the gym. Ahí quedaría entonces nuestra oración haciendo énfasis. ¿Listo? Sofía sí va al gimnasio. Espero que vaya muy clara la explicación hasta ahora con esta parte de presente simple. Vamos a continuar entonces acá con el pasado simple. Recuerde que el único auxiliar que tenemos en pasado simple es did. Se pone mucho más fácil la cosa. ¿Listo? Se utiliza para todos los pronombres. Miren esta oración. Try to do it. I did it yesterday. ¿Qué dice ahí? Yo lo hice ayer. Recuerden que esto es pasado. Yo lo hice o yo hice eso ayer. ¿Qué vamos a decir acá? Yo sí lo hice ayer. Mire que vamos a darle esa fuerza, ese énfasis a la oración. Entonces, ¿quién lo hizo? Estamos hablando de yo. ¿Cuál es el auxiliar que va a representar la palabra sí o le va a dar la fuerza? Es este did. ¿Listo? I did. Listo, ahí estamos diciendo yo sí lo hice. Mucha atención acá. Recuerden lo que les decía arriba. Una vez el auxiliar esté, el verbo tiene que ir en su forma base. ¿Y cuál es el verbo did en su forma base? El verbo did en su forma base es do. Y ahí ya sería entonces, si no, continuar la oración. Entonces, ¿cómo sería? I did do it yesterday. Mire cómo va cambiando. Puede ser un poco extraño esos cambios para los que no estén muy acostumbrados a trabajar el presente simple, pero y el presente y el pasado simple en este caso. Pero así es la forma correcta de hacerla. I did it sería una opción. I did it yesterday sin énfasis. Yo lo hice ayer. Pero si lo vamos a enfatizar, I did do it yesterday. No vamos a colocar este do utilizando el did acá. No podríamos colocar esto así de esta forma. I did it yesterday. No, ¿por qué no? Porque ya este está diciendo yo sí y este está ya haciendo la parte del verbo, pero en su forma base como lo tenemos con ese do. ¿Listo? I did do it yesterday. Vamos a continuar entonces con la otra. My friends spoke English. Mis amigos hablaron inglés. Listo, recuerden que esto es un verbo irregular, también como lo teníamos arriba. ¿Cómo sería entonces mis amigos sí hablaron inglés? ¿Cómo sería? Let's do it together. Vamos a hacerlo juntos. My friends. ¿Cuál es el auxiliar que va a decir sí? Ya sabemos que es ese did por el pasado que estamos trabajando. My friends did. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí spoke. ¿Cierto que sí? No, muchachos. Recuerde que no. ¿Cuál es el verbo? El verbo de la forma base acá de spoke. ¿Cuál es el verbo? Ya sería speak. My friends did speak. Y luego, ¿qué viene? English. Esa sería la forma de trabajar esa oración en pasado simple. Espero que hasta ahora muy bien y que estén sorprendidos pero contentos de lo que estamos trabajando. Por último, tenemos otros tiempos para dar énfasis en auxiliares o verbos. Aquí ya se trabaja un poco diferente, por eso ya están las oraciones listas. Vamos a mirar acá. ¿Qué dice? I will follow my diet. Tú lo podrías decir así para decir yo seguiré mi dieta. I will follow my diet. Está perfecto. Pero si tú quieres darle una fortaleza, ¿qué vas a decir? No es que tenga que decir eso con mayúscula, mucho cuidado. Solamente lo que vas a hacer acá es darle más fuerza a ese auxiliar. I will follow my diet. Yo sí seguiré mi dieta. Prácticamente, cuando tú haces esa fuerza, estás diciendo el sí. Lo mismo pasa en las otras oraciones. You have to do it. Tú tienes que hacerlo. Pero si quieres meter más fuerza, simplemente subes el tono y le pones un poquito más de fuerza a la pronunciación acá. You have to do it. Tú tienes que hacerlo. You have to do it. Miren esta. Mike sí está mintiendo, por ejemplo. Si tú quieres decir Mike está mintiendo, simplemente tú dices Mike is lying. Pero si tú quieres darle ese énfasis y decir Mike sí está mintiendo, simplemente dices Mike is lying. Entonces ese is hace la fuerza y está dando ese énfasis que necesitamos. Y por último, miren esta oración. The car was in your house. El carro estaba en tu casa. Una oración normal. Pero si nosotros hacemos énfasis en ese verbo was que tenemos acá, ya estamos diciendo el carro sí estaba en tu casa. The car was in your house. Ahí está entonces la forma de trabajar esto. Espero que les guste y que vamos a hacer juntos la práctica a continuación. I'll be back with you guys in a few seconds.
Muy bien, muchachos, vamos a practicar un poco más esta temática con estos 4 ejercicios que tenemos. Try to do them first and then you can compare your results. ¿Sí? Intenten hacerlos primero. Bien, look at this number 1. A Isabela no le gusta la sopa, pero sí le gustan los dulces. Mire que estamos hablando en qué tiempo, presente, pasado, ¿qué tiempo es? Estamos hablando en presente. Listo, entonces en presente tenemos que determinar ya unas alternativas acá, ¿sí? Sobre todo en la parte final donde va a traer el énfasis. Entonces, ¿cómo sería? A Isabela no le gusta. Simplemente empezamos acá, Isabela, y vamos a trabajar uno de los auxiliares, como les dije, que se hace para ella, un pronombre ella, que es Isabela. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería el auxiliar acá? Vamos a trabajar ese das, pero vamos a aplicarlo en negativo. Que recuerden que este es el uso propio de los auxiliares, la parte negativa e interrogativa. Isabela doesn't like soup, ¿sí? No le gusta la sopa. Ahí está, sería esa primera parte. Pero sí le gustan los dulces. ¿Cómo sería entonces? Pero sí le gustan. But she, listo, a ella. Luego, ¿qué viene? Does like, yes, does like candies. Ahí quedaría esta oración. Mira entonces, Isabella doesn't like soup, but she does like candies. Listo, aquí lo tenemos, pero a ella sí le gustan los dulces. Mire que tenemos el auxiliar acá. Recuerden que si esto no estuviese acá, si este auxiliar no estuviera, este like tendría que colocarse con la S, but she likes candies, pero a ella le gustan los dulces. Pero la idea no es decir a ella le gustan los dulces, sino decir a ella sí le gustan los dulces. Por eso entonces que le estamos dando ese énfasis. ¿Listo? Espero que lo hayan tenido muy bien esa número 1. Look at this, number 2. Yo sí pagué mis cuentas, pero no ahorré dinero. ¿Eso es qué? ¿Qué tiempo estamos hablando? En pasado. Entonces, ¿estamos hablando de qué sujeto? Estamos hablando de yo. Entonces, vamos a comenzar. Y recuerde que el auxiliar did es el que vamos a utilizar en este pasado simple. Yo sí pagué. ¿Cómo sería ese sí? Ya sabemos que es did. I did paid. ¿Cierto que sí? Tengan presente esto. ¿Qué debo de hacer acá, muchachos? Recuerde que este sí es el verbo pagar, pero en pasado es un verbo irregular. Pero ¿qué pasaría acá? Tengo que colocarlo en su forma normal, en su forma base, que es pay. ¿Por qué? Porque estoy trabajando este auxiliar. Yo sí pagué. I did pay my bills. Sí, mis cuentas, my bills. Pero no ahorré dinero. Muy triste, ¿cierto? Pero no ahorré dinero. Entonces, but ¿cómo es? No ahorré. Para decir el no, simplemente vamos a trabajar la parte negativa. I didn't. Y el verbo ahorrar o guardar, ya sabemos que save. Y debe quedar también en su forma base, por este el auxiliar. I didn't save money. Quedaría entonces esa oración. I did pay my bills, but I didn't save money. Ahí está entonces la oración número 2. Let's continue with number 3. Ellos sí me perdonaron y yo sí los llamaré. ¿Cómo sería eso entonces? Ellos sí me perdonaron. O sea, ¿que eso es qué? Eso es en pasado. ¿Cómo sería acá entonces? They, ¿cuál sería el que va a dar el énfasis? Ahí estamos hablando en pasado. Ya sabemos que es did, porque did es para todos los pronombres. ¿Y el verbo perdonar es cuál? Forgive. Ese es el que vamos a trabajar. Recuerde que si fuera en pasado sería forgave. ¿Sí? Pero tendríamos que aplicar lo mismo de acá porque estamos trabajando el auxiliar, así que el verbo va en su forma base. They did forgive me, ellos sí me perdonaron y yo sí los llamaré. ¿Cómo es este sí? Mucho cuidado. And, ¿qué? And I, ¿qué viene entonces? And I will, ese will vamos a colocarla acá para que sepan que ahí va el énfasis. And I will call them. Simplemente quedaría eso. Recuerde que acá tendríamos que hacer la fuerza. Entonces, ¿cómo sería? They did forgive me and I will call them. ¿Sí? Y yo sí los llamaré. Ahí está entonces la oración número 3, utilizando ese otro tiempo y el auxiliar de. Finally, number 4. Él sí me recuerda, pero yo no lo recuerdo a él. ¿Cómo sería esta, muchachos? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Estamos hablando de él. Él sí me recuerda. Recuerde que esta oración está en presente. Entonces yo tengo que mirar quién es él y ya sabemos con quién vamos a dar énfasis. Simplemente vamos a colocar aquí he does. Y el verbo recordar, ¿cuál sería? Remember. Eso es todo lo que vamos a hacer. Pacho, ¿le ponemos ese? ¿Ustedes qué dicen? No, porque no le ponemos ese, Pacho, si es tercera persona singular. Sí, pero ¿qué hemos estado diciendo? Que cuando está el auxiliar, ¿qué? Muy bien. El verbo debe ir en su forma base. He does remember me. Pero yo no lo recuerdo a él. But,
I don't, ¿sí? Ya es la parte negativa de lo que le corresponden los auxiliares. Aquí simplemente estamos indicando que yo no lo recuerdo a él. I don't remember, yes. ¿Y cómo sería acá al terminar? ¿Cuál sería de estas dos opciones? He o him. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería la alternativa? Espero entonces que me respondan en los comentarios y que les haya gustado mucho esta temática. Ahí tiene para que le hagan un capture y bueno, no queda más sino invitarlos a practicar con los ejercicios que les dejaré en la descripción y también acá en este botoncito, ¿ok? Bye bye my friends and see you next class. Bye bye.